Dile a Dios de tu corazón: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Díselo. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y una vez más, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesito, Señor. Oh, Dios. Te necesito, Señor.
más de ti. Necesita más de ti. Señor, necesitamos. Den un fuerte aplauso y lo necesitamos de Jesús. Oh, te amamos, Señor. Te necesitamos, Jesús. Dale fuerte el aplauso a Él. Tome su lugar y vamos a entrar en la palabra del Señor. Esta mañana que el tema que nos ocupa es el arrepentimiento. Vamos a tener, pues, vamos a hablar un poco de lo que es el arrepentimiento. Tal vez tengamos ideas, hemos escuchado qué es el arrepentimiento, pero vamos hoy a escuchar o a recordar algo más sobre el arrepentimiento, ¿verdad? Vamos a ver qué es el arrepentimiento, ¿verdad? Y debemos de aprender bastante sobre el arrepentimiento. Debemos profundizar, ampliar nuestro conocimiento sobre el arrepentimiento, porque el arrepentimiento, en una palabra muy sencilla, es arrepentidos de vivir en independencia de Dios. ¿Ven? Amén. Arrepentidos de vivir en independencia de Dios, porque Él dice que sin Él nada podremos hacer. También, ¿verdad? La Escritura nos dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo espero que en esta mañana haya seguido el consejo y realmente haya levantado esta alabanza a manera de oración al Dios Todopoderoso, al Dios Todoglorioso, al Dios Omnipotente. Bueno, vamos a hablar algo sobre el arrepentimiento, porque hay mucho que aprender sobre el arrepentimiento. Yo solo mencionaré algunas cosas en esta mañana. Para ello vamos a ir a Mateo, si me hace favor, tantito. Sí, tantito. Vamos a ir a Mateo. A Mateo 3. Vamos a ir a Mateo 3, por favor. Mateo 3, y vamos a leer los versículos 1, 2. Cuando lo tengan me dicen amén. Y si me hace favor, me acompaña con su vista en la lectura de esta palabra. Amén. Dice la palabra del Señor, Mateo 3, 1 y 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver también Mateo 4, 17. Vamos a ver aquí cómo nos confirma el Señor esta escritura, porque en mi Biblia está con rojo, quiere decir que el Señor son palabras textuales de Él. Dice 4:17, y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una forma de entender que el arrepentimiento de los cielos se ha acercado es cuando aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador en nuestra vida. Cuando nos comparten el Evangelio de salvación, cuando nos comparten la palabra de salvación y nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, le aceptamos como Señor y Salvador en nuestra vida, le pedimos que limpie nuestro corazón y que haga morada en nosotros, es que el reino de los cielos ha llegado a nosotros.
Amén. 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 El arrepentimiento, algunos lo han entendido así, como dejar el pecado porque viene una sentencia de juicio de Dios fuerte. Así lo considera uno, pero eso no lo es todo. Salir del pecado no es el fin de todo, sino como el principio de un nuevo ciclo para nuestra vida. Amén. Amén. Como un nuevo ciclo para nuestra vida. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Yo aquí anoté que es la aceptación del hombre de su separación de Dios por su pecado. ¿Ustedes lo aceptan? Amén. Dice que el arrepentimiento es la aceptación del hombre de su separación de Dios por su pecado. Voy a mencionar dos tipos de arrepentimiento. Uno, cuando el hombre acepta que no vive como Dios quiere que viva, reconociendo su condición de pecador y desea realmente vivir como Dios quiere, cambiando su vida, arrepintiéndose de su pecado y no decir, pues no hago lo que entiendo, pero me gusta. Escuchamos la palabra, pues no lo hago, pero me gusta escucharlo. Lo acepto, pero no lo hago como Dios quiere. Número 2, el arrepentimiento de obras muertas. Son obras muertas porque no proceden del Espíritu. ¿Ven? Amén. Obras muertas porque no proceden del Espíritu. Son obras de hombres carnales, obras que proceden de tu yo, obras que proceden de un muerto, porque cuando nosotros no hemos aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador personal en nuestras vidas, estamos muertos para Dios. Eso dice la palabra, no yo. Y voy a dar algunos ejemplos de lo que eso acontece cuando andamos sin Dios. Por ejemplo, bailar, fumar, tomar, iras, contiendas, pleitos, adulterios, fornicaciones. Todas esas son obras de la carne, y etcétera, etcétera. Hay muchas más. Yo solo menciono algunas, pero les aconsejo amplíen, profundicen esta enseñanza y vean que hay muchas cosas que son productos de obras muertas, porque no proceden de Dios, porque no proceden del Espíritu. Y también conducir tu vida con tu criterio. Tu criterio siempre a veces nos da difícil dejarlo y nos guiamos y nos conducimos conforme a nuestro criterio. Conducir nuestras vidas conforme a nuestro criterio, también Dios lo llama obra muerta. Vivir conforme a nuestra voluntad, obra muerta, y no a la de Dios, porque vivimos conforme a nuestra voluntad y no a la de Dios. Y pues ustedes en esa condición estamos muertos para Dios, ¿verdad? Y el muerto no produce vida, lo que lo rodea, produce solo fetidez. ¿No es así? Si es así, si así es, digan amén. Amén. Arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que quiere decir cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Cambiemos de mentalidad, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambia de mentalidad, renuncia al pecado y a la mentalidad del origino. Dios te dice, deja tu mentalidad de pecado y asume la mentalidad del reino de Dios. El arrepentimiento no es una decisión momentánea, es un proceso. El reino no es una democracia, el reino es un reino, y el gobierno del cielo, que es un gobierno, es una monarquía. Rey es y donde el Dios es rey, y es un soberano que pide hacer su voluntad. Hay
6, 8 salmos que nos dicen que Jesucristo es Rey. Amén. Él es Rey. Él es un Rey soberano que pide hacer su voluntad y el Rey dice lo que quiere y eso es ley para todos. Un Rey es soberano y no es para ser entendido ni para ser aprobado por nadie. Por nadie. Te dice, el Rey te dice, haz lo que yo te digo porque eso es bueno para ti, es lo que te conviene, eso es la verdad. ¿Qué dice Juan Bautista en Lucas 3, 4? Vamos a ver qué dice Lucas en 4, 3, 4. No pierda, bueno, luego vamos a regresar a Mateo, pero vamos a Lucas. Vamos a ver qué nos dice Lucas 3, 4. Y cuando lo digan, lo tengan, me dicen amén. Lucas 3, 4. Dice la palabra del Señor. Me siguen por favor con su mirada. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan Bautista fue al Jordán predicando el arrepentimiento, predicando el bautismo. Lo que Juan Bautista quería decir: cambia tu mentalidad, cambia de mente, porque ahí están tus acciones carnales que originan el pecado. Cambia tu mentalidad, guíala a la plenitud de Cristo. Dicen amén. 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 De lo contrario, harás cosas buenas, pero en tu mentalidad dentro, porque no hay cambios en tus pensamientos. No hay cambios en tus pensamientos son lo que tú haces. Lo que hacemos es el resultado de lo que pensamos, porque el pecado primero se origina aquí y luego se pone en acción. Lo que hacemos es el resultado de lo que pensamos. Dios necesita que cambiemos de mentalidad. ¿Está de acuerdo? Amén. Como dice Lucas, vamos a ver Lucas 3, 4. Estamos en Lucas. Vamos a leer. Bueno, voy a repetir el 4 y vamos a ir 5 y 6. Y me siguen por favor con su mirada. Dice Lucas 3, 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y bajará todo monte y collados. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Juan dice: preparad el camino del Señor, preparad el camino del Señor. Corta el árbol de pecado con todo y raíz en tu vida. Corte el árbol de pecado con todo y raíz en tu vida, de tal manera que no quede nada. Se prepara el camino cuando nos arrepentimos, cambiando de mentalidad. Hay cristianos con 50 años en el Evangelio y dejaron algunos pecados, pero no han cambiado de mentalidad. Debemos arrepentirnos, debemos reconocer que no somos más sabios que Dios, sino solo hemos cambiado de religión, pero no de vida. El Señor Jesús no puede actuar en tu vida hasta que no renueves tu mente. El resultado de un cambio de mentalidad es que Dios empieza a nivelar los niveles en tu vida de acuerdo a sus propósitos, porque hay desequilibrio. Hoy estamos bien, mañana caemos y solo hay fingimiento en nuestra vida. Vamos a ver qué más nos dice Mateo 3, 7 y 8. Regresemos a Mateo 3, 7 y 8. Amén.
Mateo 3. Me siguen por favor con su mirada. Mateo 3, 7 y 8. Dice la palabra del Señor: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Generación de víboras, qué expresión, ¿verdad? Y les dio a este tipo de personas. Y pues también yo creo que nosotros a veces el Señor nos ha sacado de la ira venidera, ¿verdad? Pero no tenemos frutos dignos de arrepentimiento. Por eso el Señor les dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Salen de la ira, pero no hay frutos, no hay cambio de mentalidad. ¿Dicen amén? Amén. Cambio de mentalidad es tener frutos dignos de arrepentimiento, y no solo huir de la ira venidera, no solo huir del castigo eterno, no salir de la ira sin frutos. Cambio de mentalidad, cambia de mentalidad. El fruto de tu vida cambia de mentalidad, o no habrá fruto en tu vida. Seguirá siendo igual que antes, y a veces a lo mejor hasta peores. Y aún con fariseísmo. Conocemos de Abraham, pero no tenemos la fe de Abraham. Y no tenemos la fe de Abraham, puedo decir, porque la palabra de Dios solo se obedece por fe en ella. Si no lo obedecemos, realmente no hay fe en nosotros, ¿verdad? Y caminamos de acuerdo a nuestro criterio. Decimos: yo me entrego a Cristo, pero sigo viviendo mi vida. Pero Dios dijo a Abraham, y te dice a ti. Vamos a ir a Génesis 12 a ver qué le dice a Abraham. Génesis 12, 1 y 2. Génesis 12, 1 y 2, y me siguen por favor con su vista en la lectura. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandecido tu nombre y serás de bendición. Aquí tiene un título, en este Génesis 12, tiene un título que dice: Dios llama a Abraham. En donde dice Dios llama a Abraham, en la palabra Abraham, ponle tu nombre. ¿Sí me explico? Ponle tu nombre. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando Dios está hablando esto, diciendo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, está diciendo, es un simbolismo. La Biblia habla mucho por simbolismos, y ya está diciendo: quita de ti tus pensamientos, tu ideología. Quita de ti tus pensamientos, tu ideología. Quita de ti los hábitos, quita de ti las costumbres del viejo hombre viciado, ¿verdad? Amén. Porque cuando nosotros nacemos como hombres y mujeres viciados, ¿verdad? Entonces Dios está diciéndonos: sal de esas costumbres, sal de esos hábitos, sal de esas ideologías, sal de esos pensamientos. Eso nos está diciendo cuando dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Porque a veces traemos mucha herencia pecadora de nuestros antepasados, y desgraciadamente a veces lo que más hereda es el pecado de nuestros antepasados. Entonces Dios nos está diciendo que nos despojemos de esos hábitos, de esas costumbres, de esos pensamientos, de esas ideologías y de todo eso, ¿verdad?, que encierra el hombre viciado, el hombre que está viciado cuando está sin Dios. Porque cuando llega Cristo Jesús, cambia a ser un hombre nuevo. Amén. Amén, amén. Un hombre nuevo en Cristo Jesús. Pero mientras
sin Cristo es un hombre que vive viciado, con el vicio del viejo hombre. Decimos yo me entrego a Cristo, pero sigo viviendo mi vida. Pero Dios dijo a Abraham, y ya vimos lo que le dijo a Abraham: sal de todo ello. Si no sale de esto que nos habla la Escritura, habrá frutos. No habrá frutos. Si no sales de esto que acabo de mencionar, habrá frutos, no habrá frutos. Aunque escuches buenas predicaciones, seguiremos en nuestros mismos hábitos, en nuestras mismas costumbres, en nuestras mismas ideologías y en nuestros mismos pensamientos y en nuestro mismo yo arraigado. Tenemos años sirviendo al Señor, tenemos años como cristianos y a veces aún sirviendo al Señor, pero a veces lo hacemos con amargura, diciendo: Dios no me ha cumplido, pero si no cambias de mentalidad, tu vida no va a cambiar. Amén. Amén, amén. Tiene que cambiar, tu vida no va a cambiar si no cambias de mentalidad. Debes adquirir la mentalidad del reino y estar bajo la sujeción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Debes de adquirir la mentalidad del reino y la mentalidad del reino es estar bajo la sujeción del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti. Así hay sujeción, así debe haber sujeción a Dios. Hay sujeción, así debe de ser la sujeción al gobierno de Dios. Vamos a ir a Primera de Corintios 2:14. Amén. Primera de Corintios 2:14. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Debemos de vivir sujetos al Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo a nuestra vida, y con lo que nos enseña el Espíritu de Dios hace que nos sujetemos a su voluntad. El reino de Dios se mueve por el Espíritu de Dios. Acomoda lo espiritual a lo espiritual. La mentalidad del reino se basa en amor, en santidad, en sumisión, en sujeción a Dios, y no es una fórmula mágica para hacernos ricos e influyentes. La palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente y obedecerse con la ayuda del Espíritu Santo. No es negocio donde tú inviertes y ganas. No es negocio, dije, donde tú inviertes y ganas. Entregarnos por completo a Dios por amor. Debemos entregarnos por completo a Dios por amor, por su justicia, por su misericordia, por su sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y caminar en la gracia de Cristo bajo las promesas de Dios. Sabiendo que eres hijo de Dios y que su sacrificio de Jesús fue por ti y que eres la razón de su amor. Cambia de mentalidad, cambia tu forma de pensar de quién es Dios. Conócelo como un Dios santo, como un Dios de amor. Debes de entender su amor y reconocerlo como un Padre. Conoce su misericordia, conoce su justicia, y siembras en amor, cosechas en amor. Conoce quién es Dios conforme a su misericordia, y que es un Dios justo, que es un Dios inmutable, que no cambia.
Nosotros cambiaremos en nuestro estado de ánimo, pero Dios no. Nosotros debemos cambiar, pero Dios nunca, para bien, pero Dios nunca cambiará. Valora lo que Dios hizo en ti en la cruz del Calvario. Esto es muy importante. Debemos de aprender y pedirle a Dios que por la ayuda de su Espíritu Santo nos ayude a valorar ese sacrificio tan grande que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, por amor a nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender a valorar profundamente con la ayuda del Espíritu Santo ese sacrificio en la cruz, porque si no aprendemos a valorar la importancia, toda la profundidad que enseña ese sacrificio de la cruz del Calvario, nos dará trabajo vivir en obediencia a su palabra. La razón de su sacrificio fue la razón de tu amor por ti. Tenemos acceso al cielo por su sacrificio vicario cuando lo entendemos y cambiamos de mentalidad de quién es Dios. Dios es tu Padre. Tú no eres una equivocación, sabiendo que eres hijo de Dios. Y cuando ignoras que eres hijo de Dios, a veces buscamos modelos porque no tenemos. Yo me quiero parecer a quién. ¿A quién se le ocurre? Yo me quiero parecer a cualquier nombre de actor o cualquier personaje importante. Yo me quiero parecer a él porque no tienes idea de quién eres. Debes saber que si Dios murió en la cruz por ti, fue para darte una identidad de hijo. Dicen amén. Amén, amén. Que si Dios murió en la cruz por ti, fue para darte una identidad de hijo. Somos la razón de Él. Debemos de rendirle nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. El que dice, yo soy, no sabe quién es. Cambia tu mentalidad sobre el propósito de tu vida. Tienes que saber para qué estás en esta tierra, sin experiencias negativas, y pensar para qué Dios te dio la vida. No eres una equivocación, eres alguien con un propósito eterno. Cambia tu mentalidad. Amén. Tus oraciones, cambia tu mentalidad. Tus oraciones pueden tener mucho poder y hacer varias cosas para la gloria de Dios, dependiendo de lo que Dios te ordene. Puedes llevar luz a los que moran en tinieblas. Debemos de ser luz para el mundo, no un cristiano religioso. No un cristiano religioso y pensar que si la naturaleza divina de Dios está en nosotros para hacer lo que Dios nos ordene, sin sentirnos menospreciados en lo que hagamos. Cambia tu mentalidad de acuerdo a lo que puedes hacer, no dependiendo de ti. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Cambia tu mentalidad de acuerdo a lo que puedes hacer con la ayuda de Dios y no dependiendo de ti, sino de Dios. Dios te hizo para cosas grandes. Solo cree y avanza. No estés en la religión que no da fruto. Tenemos el poder para libertar a otros de las tinieblas. No somos inútiles ni torpes. No lo que tus padres determinaron que ibas a hacer si ellos hicieron expresiones negativas de ti. A veces que los padres hacen expresiones negativas de los hijos y cuidado con ello. Entonces no debemos de pensar en eso, en lo que determinaron los padres que iba a ser la persona si hicieron expresiones negativas sobre el hijo. Eres hijo de Dios en proceso y ascenderemos de lo bajo a algo superior. Amén. Amén. Cambia tu mentalidad respecto al dinero. A veces somos ambiciosos con ideas equivocadas. Algunos ven al dinero como del diablo. Ay, dicen, ese está muy rico, no, pues el diablo lo ayuda. No, pues el diablo no está, el diablo es el que lo bendice, el diablo es el que lo socorre. Pero la verdad no es esa. La voluntad de Dios es que su pueblo, sus hijos, sean ricos. Amén. Esa es la voluntad de Dios, de que sus hijos tengan dinero. El pecado aquí es el amor al dinero.
porque a veces por amor al dinero hacemos cosas muy pecaminosas y desagradables a los ojos de Dios por amor al dinero. Entonces no es malo que tengamos dinero, lo malo es que el amor al dinero y que nos orille a hacer pecados desagradables a los ojos de Dios. Pero el dinero no lo llena todo, no resuelve cosas imposibles. Por ejemplo, en una enfermedad incurable, te ayuda el dinero, pero no lo es todo. El dinero no le da valor a tu vida, pero sí la puede cambiar para bien o para mal. Pobre o rico, eres igual para Dios. El dinero lo pone Dios en nuestras manos para ver nuestra confiabilidad y nuestra fidelidad. El dinero puede cambiar algunas cosas, pero no debe de cambiar nuestra situación con Dios. Con Él debe haber fidelidad. Dios cuida de ti como su hijo. No te pese dar el diezmo, no te pese dar tu ofrenda, pensando que es mucho lo que das, porque a veces el Señor no te dice mucho, ¿verdad? Entonces dice, no te pese dar el diezmo, no te pese dar la ofrenda, pensando que es mucho lo que das. Da de acuerdo y ofrenda de acuerdo a lo que Dios te bendice. Algunas veces dejamos cosas pecaminosas, pero no entregamos el bolsillo al Señor, y con el bolsillo dejamos algunas cosas pecaminosas, pero a veces con el bolsillo no hay cambios. Y recordemos que el cielo es una autoridad de reyes y que toda autoridad debe ser tributado, y mayormente la espiritual. Hay obligación de tributar al gobierno, ¿verdad? Al gobierno terrenal, porque hay multas, ¿verdad? Sobre todo con el fisco, ¿verdad? Entonces hay obligación de tributar al gobierno porque hay multas, y como con el diezmo no hay, pues no cumplimos. Debemos ayudar a construir la visión de Dios en la tierra. Recuerden, es con ustedes la ley de la siembra y la cosecha. Siembras poco, recoges poco; siembras mucho, cosechas mucho. Somos un proyecto de Dios en la tierra. Él nos dará nuestro sustento. A veces la incredulidad nos impide dar como recibimos. No le debas nada a Dios, da lo que le corresponde. Debemos ayudar a cumplir la visión de Dios en la tierra. La ley de Dios te juzgará como diezmas. Dinero, recurso maravilloso que Dios nos da, y no debemos enseñorearnos de él. Cambia tu mentalidad respecto a las prioridades en tu vida. Busca las prioridades del cielo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Busca primero el reino de Dios y no las cosas materiales. Orar debe ser la prioridad en la iglesia. Dicen amén. Amén. Dígale a su compañero de silla, amén. Orar debe ser la prioridad en la iglesia. Así es. Hablar la palabra a los que estén a nuestro alcance. Cambia tu mentalidad respecto a la iglesia. Recuerda que la iglesia no es un club social. Recuerda que no debemos ser religiosos, ni tampoco debemos practicar la mundialidad, ni tampoco asistir a la iglesia por conveniencia, ¿verdad? No debemos de hacerlo por eso, sino debemos de ver que es un lugar para que Dios nos haga crecer espiritualmente y alcanzar el reino de Dios. Así es, amén, amén. Es un lugar para que Dios te saque de tu adversidad y no usar la iglesia como un último recurso. Esto como un último recurso a tu necesidad. Esto es muy importante porque a veces yo tengo la experiencia que no sucede, pero en otras iglesias sí, allá en mi rancho, a las que yo conocí, en las que yo trabajé, ¿verdad? Que muchas personas van ya cuando el agua les está llegando al cuello, los está ahogando, ay, pues iré a la iglesia cristiana, a ver si ahí encuentro ayuda de Dios. Y ya cuando están en ese trance,
es que asisten a la iglesia y la iglesia clama por ellos, la iglesia clama por ellos y Dios los saca de esa adversidad y los saca, los bendice. Pero cuando Dios los saca de esa adversidad y que Dios les prospere en el área que ellos necesiten, ¿qué pasa? Se van de la iglesia. Ahí nos vemos, adiós, ya no necesito nada de Dios. Entonces, a veces eso ocurre, ¿verdad? Con algunos creyentes en la iglesia, que cuando Dios los saca de la adversidad, dicen a la iglesia, ahí nos vemos, salen y se van. Tampoco es un centro de adiestramiento para vivir mejor la iglesia. Los que asistan a la iglesia es que van a colaborar en el cambio positivo a los que lo rodean, llevándoles palabras de salvación. Amén. Así es. No hay que tener la mente religiosa, porque la mente religiosa se basa en ritos. La mente religiosa se basa en doctrinas y cultos erróneos. La mente del reino se enfoca para lograr los intereses del Señor Jesús, de ganar almas. Estos son principios eternos de Dios, finos y eternos. Se deben capacitar a las personas para servir en la iglesia y no para ser mejor en la iglesia. Claro, debemos ser mejores en la iglesia y en nuestra casa, porque hemos pasado a ser nuevas personas, nuevas criaturas, pero también debemos mostrar la luz de Dios dentro y fuera de la iglesia y en nuestras casas, llevando en todo lugar palabra de salvación, palabra de vida eterna. Amén, amén. No es un medio para lograr ambiciones personales. La mentalidad religiosa usa la Biblia para aislar al hombre de la realidad. La mentalidad del reino usa la Biblia para enterar a la gente de lo que Dios hizo para salvarla. La mentalidad religiosa es un modelo del mundo para envidiar, porque les gustan mucho. Las cosas tienen la característica de Lucifer, ¿verdad? Él fue un personaje muy bien parecido, muy guapo, ¿verdad? Y el mundo tiene las características, por eso es que le agrada tanto a la humanidad. Por eso, pero es una mentalidad religiosa, modelo del mundo para envidiar. La mentalidad religiosa que vive en la tierra para que te vaya bien en el cielo. El reino te pone en lugares celestiales para traer la gloria de Dios a la tierra. En todo lugar y a todo lugar. El reino te pone en lugares celestiales para traer la gloria de Dios a la tierra y a todo lugar. Y sigamos este consejo que nos da, sigamos este consejo y realmente pidamos a Dios que podamos cumplir esto, porque como que yo lo tengo muy fuerte en mi espíritu, de que hagamos esta entrega, que nos dice Romanos 12, 1 y 2. Vamos a Romanos 12, 1 y 2 y cuando lo tengan me dicen amén. Romanos 12, 1 y 2, dice la palabra del Señor. Así que, síganme por favor con su mirada. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sigamos ese consejo, ore con estas escrituras. Presentemos nuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo y no a cultos y ritos religiosos, sino a un culto racional. Transforme su voluntad, únala a la del Señor Jesús, renueve su entendimiento, entregue su vida al Señor Jesús. ¿Dicen amén? Amén, amén. Bueno, creo que ya los cansé. Vamos a orar por la palabra. Vamos a orar por la palabra. Les pido un minuto de pie.